¿Por qué la Juventus se ha coronado campeona de la Serie A por octavo año consecutivo? Vamos a hablar de ello aquí, en Soy Calcio. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal? ¿Qué tal, amigos y amigas de Soy Calcio? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en YouTube. Hoy vamos a intentar descubrir, o vamos a intentar analizar, mejor dicho, por qué la Juventus ha vuelto a ganar la Serie A. Es el octavo scudetto consecutivo, el 35 de su historia, 37 si sois de la Juventus y contáis los que la Federación Italiana de Fútbol le quitó a la Juventus por el caso del Calciopoli, un vídeo que sacamos hace poco y que os recordamos aquí arriba, por lo que es evidente que el dominio de la Juventus en el fútbol italiano es evidente. Es cierto que le falta un poquito para dar ese salto también en Europa, para terminar de ganar una Champions, que es algo que no consigue desde 1996, y han pasado muchos años desde entonces, ha perdido muchas finales de Champions League la Juventus, y es el pasito que les falta, ¿no? Para ello ficharon a Cristiano, pero vamos a analizar lo que ha pasado esta temporada en cuanto al scudetto ganado en la jornada 33, con 5 fechas para el final. Les ha sobrado tiempo, incluso podrían haberlo ganado mucho antes si de verdad se hubieran tomado en serio batir un récord en cuanto a puntos. Por ejemplo, los 102 puntos que sumó la Juventus de Antonio Conte en la temporada 2013-2014, es decir, podrían haberlo intentado, pero intentaron ir a por la Champions, dejar la Serie A un poco más que fuera con el paso del tiempo, y al final ni una cosa ni la otra, pero la Serie A al menos ya estaba ganada. ¿Pero por qué? ¿Por qué han vuelto a ganar? ¿Por qué la Juventus ha dominado de forma tan clara esta temporada así, sin ningún rival, ni siquiera el Napoli, el calcio? Empezamos por el primero de los puntos, que yo creo que es muy importante, y es la plantilla tan amplia que tenía más Allegri esta temporada, ¿no? Por un lado, un equipo titular increíble, que no tenía ningún atisbo de duda de su dominio absoluto con respecto al resto de equipos. Si intentas comparar onces y el de la Juventus es mucho mejor que cualquiera de los demás. Ya era bueno y han fichado a jugadores como Cristiano Ronaldo, que al final es uno de los mejores futbolistas del mundo. Para muchos es el mejor, para otros es el segundo mejor, pero al final está en esos top 3 sí o sí, o al menos uno de los más determinantes del planeta, y es dar un escalón más. Estabas en la cima, en el top, y das un escalón más arriba todavía con ese fichaje. Es decir, se lesionaba un jugador, se lesionaba a otro, y tenías en el banquillo, voy a leer la lista, o sea, es que es increíble: Douglas Costa, Rodrigo Bentancur, Moise Kean, que fue una de las apariciones de los últimos meses, increíble, Deschiglio, que es cierto que no ha cumplido, pero como lateral derecho suplente no es una mala opción, ¿no? No para ser titular, pero como suplente, bueno, no está mal. Rugani, Paulo Dybala, que ha terminado siendo suplente, es decir, un banquillo de absoluto lujo. Incluso en la portería, que teóricamente no era el gran punto de esta Juventus, porque se había marchado Buffon y se había fichado teóricamente a Mattia Perin como el relevo del guardameta italiano, pero ha sido Wojciech Szczesny, el meta polaco, el que ha dado un paso adelante y se ha afianzado como un guardameta de garantías. Ha hecho muy buenas actuaciones esta temporada el meta polaco, el ex de la Roma o el ex del Arsenal. Además, el paso adelante de otro jugador que siempre había venido llamando la atención, que lo había hecho muy bien en la Fiorentina en temporadas pasadas, y es el caso de Federico Bernardeschi. Se le pedía un poco más, se le exigía que diera ese paso adelante, que se convirtiera en ese jugador determinante que era en la Fiorentina, pero que lo hiciera también en la Juventus, que había pagado cerca de 40 millones en su día. Y esta temporada yo creo que, aunque le ha costado, es cierto, no lo ha hecho desde el principio, no ha dado este paso adelante desde los primeros meses de competición, pero en los realmente importantes, a partir de marzo, a partir de febrero, yo creo que hemos visto a un gran Bernardeschi. Sin duda recordar aquel partido contra el Atlético de Madrid en el que vimos, yo creo, al Bernardeschi que queremos ver en cada partido. Así que buen punto tener una plantilla tremendamente increíble de la Juventus, que es un punto que está ligado con el siguiente, que es no tener un rival claro. Esta temporada no ha estado el Nápoles a la altura, las cosas como son. Veníamos de años con Sarri en los que el Napoli competía prácticamente hasta el final por el scudetto, pero esta campaña no ha sido así. Es cierto que todo en contexto, ¿vale? La temporada de Napoli no ha sido mala, yo creo que no ha sido mala, es decir, es una temporada con aprobado, porque si miramos lo que se le exige al equipo de Sampaolo, o mejor dicho, lo que tiene, quedar segundo está muy bien. Es decir, es que la Juventus es muy superior a todos. Si tú quedas segundo, con distancia sobre el tercero, porque los últimos meses del Napoli han sido de dejarse llevar.
en la Serie A. Ellos estaban con el segundo puesto asegurado prácticamente desde el mismo momento en el que la Juventus tenía el primero, es decir, muy buen trabajo del Napoli de Ancelotti en su primera temporada, al menos en Serie A. No les daba para competir con la Juventus. Y por supuesto, por detrás, menos todavía. La Roma se ha diluido, la Roma de las últimas temporadas, que era un equipo que ofrecía mucha guerra, que llegó a pelear el subcampeonato, que intentó lograr el Scudetto. Esta temporada no la hemos visto, ha tenido muchos problemas en los despachos, ha tenido cambio de entrenador, ha tenido jugadores como Edin Dzeko que no han rendido a su mejor nivel en la Serie A, es decir, no hemos visto a la Roma competidora que veníamos viendo en los últimos años. Y en los equipos de Milán, pues qué decir, ya os sabéis todo, ¿no? No están a la altura de la Juventus, ni mucho menos. En el norte de Italia y en Italia en su conjunto solo hay un equipo que domine y es la Juventus. Es cierto que parece que hay brotes verdes tanto en Milán como en Inter, que hay jugadores jóvenes que apuntan a marcar una dinastía o al menos a marcar un proyecto de cara al futuro, pero queda mucho todavía para que tanto Milan como Inter sean rivales a tener en cuenta de cara al Scudetto. Y por supuesto hay que hablar del factor Cristiano. Es obvio porque sabíamos que iba a marcar la diferencia, que era un jugador que venía para ganar la Champions, las cosas como son, él mismo lo reconoce después de marcarle un hat-trick al Atlético de Madrid en Champions League. Él dice que se le ficha para esto y eso es lo que tenía que hacer, y es lo que hizo la Juventus, no desembolsó una gran cantidad de dinero, no solo en el traspaso, que fueron 100 millones de euros, también en concepto de salario para el portugués, es uno de los mejores pagados del fútbol mundial, es el mejor pagado con diferencia sobre el segundo de la Serie A, y fue un importante desembolso para el equipo de Turín. Se llegó a hablar de que descuadraba las balanzas, de que era inviable. Es decir, era una apuesta muy gorda del equipo de Andrea Agnelli. Al final, en lo que es en la Serie A, le ha salido bien, las cosas como son. Cristiano Ronaldo no ha estado centrado en la competición local, se ha perdido bastantes partidos por descansar de cara a los partidos grandes, las cosas como son. No ha podido competir o no está compitiendo actualmente con Piontek, con Duván Zapata, con Quagliarella por el capocannoniere, porque se le ha reservado para muchos partidos. También ha tenido algún que otro problema de lesiones y aún así suma 19 goles en Serie A hasta la fecha, que son cerca del 25% de los goles que ha marcado la Juventus en esta Serie A. Es un jugador determinante de cara al gol, las cosas como son, que se entiende muy bien con Mario Mandzukic en la zona de ataque. Yo creo que se complementan muy bien el croata y el portugués. Es obvio que esto ha sido diferencial, ha sido clave para que Mandzukic renueve una temporada más con el equipo bianconeri, y también es el factor competitivo que aporta Cristiano. Lo comentaba Chiellini hace poco en una entrevista, en la previa del partido contra el Atlético de Madrid, decía que el salto competitivo que les daba Cristiano era enorme. En un grupo que se podía haber relajado porque llevaba 7 años seguidos ganando el Scudetto, ha llegado Cristiano y ha dicho, venga, nos ponemos las pilas otra vez porque yo quiero ganar y ganar. Y eso es algo que se nota desde el primer día y es algo que ha aportado Cristiano Ronaldo a la Juventus. Y por último, en la que seguramente haya sido la temporada con más problemas tácticos o con más dudas de esquema de juego de más Allegri, porque no hemos visto una Juventus a la que pudiéramos identificar, no con un sistema, sino con un estilo de juego. Ha planteado muchas dudas en muchos partidos, hay muchos encuentros que no ha jugado bien al fútbol y que ha terminado ganando por inercia, es decir, en la que seguramente ha sido la peor temporada táctica, por decirlo de algún modo, o con menos sorpresas de Allegri. Hemos visto, hay que rescatar la figura de un Giorgio Chiellini que a sus 34 años yo creo que sigue deslumbrándonos a todos con lo que es capaz de hacer, ¿no? Es una de sus mejores campañas de los últimos años, y el mejor ejemplo es que a su edad, todavía portando el brazalete de capitán, fue clave que se perdieran los 2 partidos contra el Ajax de Ámsterdam en la eliminatoria de Champions League. No estuvo Chiellini y casualmente la Juventus encaja 3 goles y acaba siendo eliminada. No hizo mal la eliminatoria Rugani, las cosas como son, estuvo bien porque hizo un buen partido, sobre todo el encuentro de ida en Ámsterdam, pero se nota mucho su baja, sobre todo el que lo nota es un Bonucci que lleva años sin mostrar su mejor nivel. Desde que se marchó al Milan yo creo que Bonucci ha bajado mucho el rendimiento, las cosas como son. Así que nos quedamos con eso, una plantilla tremendamente amplia, un gran técnico como es Allegri, que sin embargo no ha sido su año más prolífico, un Cristiano Ronaldo que ha sido clave por la competitividad que ha impreso al grupo, por su capacidad goleadora que al final se ha traducido en muchos tantos para la Juventus, y sobre todo la ausencia de un rival que yo creo que
es un problema que tiene la Serie A, porque no ser capaz de ofrecerle a la Juventus un rival que compita en el día a día, no solo es un problema para la Juventus, que al final se relaja o pierde el ritmo competitivo de cara a la Champions, sino también es un problema para la propia Liga, porque no tiene un espectáculo que ofrecer de cara a pelear el Scudetto hasta final de temporada. Ojalá y tengamos ese rival en los próximos años, ojalá el Napoli vuelva a ser el que era con Mauricio Sarri hace apenas unas temporadas, ojalá la Roma recupere ese ritmo competitivo de principio a final de temporada, ojalá los equipos de Milán vuelvan a ser grandes como eran antes. Eso sería muy bonito y ayudaría tanto a la Juventus como a la propia Serie A. Y queremos que nos comentéis qué os ha parecido el Scudetto de la Juventus, si os ha parecido el mejor de los últimos años, o sin embargo ha sido un poco más descafeinado, como por ejemplo me parece a mí, porque estaba muy resuelto prácticamente desde el mes de enero. Queremos que nos lo comentéis, que nos los dejéis aquí debajo en comentarios y por supuesto que os suscribáis y activéis la campanita.